Vamos a presentar hoy la defensa de la tesis titulada Identificación de marcadores de respuesta y papel de autofagia en la asistencia al tratamiento de SILUMID, la tesis 214, en líneas celulares de carcinoma colorectal. La doctoranda que va a hacer lo que va a realizar la pasada presentación, sin ninguna presentada, usted quiera. Buenos días. Bueno, con el permiso del tribunal voy a proceder a describir mi trabajo de tesis doctoral titulado Identificación de marcadores de respuesta y papel de la autofagia en la resistencia al tratamiento con AZD6244, AZD, lo voy a llamar en el transcurso del trabajo, en líneas celulares de carcinoma colorectal. Este trabajo fue dirigido por los doctores Isabel Martínez Lacasti y José Antonio Ferragut. El trabajo lo dividiré en dos fases. La fase 1 consistirá en la identificación de marcadores de respuesta en el tratamiento con AZD6244 y esta fase de trabajo fue realizada aquí en el IBMC. Y la fase 2, el papel de autofagia en la resistencia al tratamiento con AZD6244, fue realizada en la Universidad Federal de São Paulo, Brasil, debido a una alcance temporal que me fue otorgada dentro del programa de la beca FPU. Entonces, a modo de introducción, en cuanto a la incidencia y muerte de cáncer colorectal, de acuerdo al último informe Globocan, a nivel mundial, si se toman en cuenta hombres y mujeres, es el tercer tipo de cáncer más frecuente diagnosticado, detrás del cáncer de pulmón y de mama, y el segundo tipo de cáncer de mortalidad. Al año se diagnostican 1,23 millones de nuevos casos de cáncer colorectal y ocurrieron 608.700 muertes a causa de esta enfermedad. Más específicamente en España, es el tipo de cáncer con mayor incidencia y el segundo tipo de cáncer de mortalidad. Según este último informe, cada año se diagnostican más de 25.000 nuevos casos y ocurren más de 13.000 muertes al año. En cuanto a la incidencia de cáncer colorectal para el año 2015 en España, va a seguir siendo el primero en incidencia, alcanzándose unos 30.000 nuevos casos. Simplemente una estructura básica de lo que es la anatomía del colon, que consiste en una parte ascendente, transversal, descendente, culminando en el recto, y aquí a la derecha tenemos la estructura del epitelio intestinal, formado por una capa submucosa recubierta de una capa submucosa, por encima la capa muscular, que está envuelto por una serosa y tiene irrigación tanto linfática como de los vasos sanguíneos. En cuanto al tratamiento de cáncer en general, podemos dividir el tipo de terapias en terapias citotóxicas y dirigidas, teniendo en cuenta que los compuestos citotóxicos, que es la quimioterapia tradicional o convencional, se trata de agentes que tienen como diana el DNA celular, induciendo su daño, interfiriendo en su síntesis o en su replicación. Por su parte, los compuestos dirigidos tienen como diana un blanco, una vía biológica definida, y la gran mayoría de ellos están diseñados para actuar sobre proteínas que se encuentran sobreactivadas en el tumor, como ser las vías de Baker quinasa y la vía de RAF. Específicamente en cáncer de colon, la resección quirúrgica es el tratamiento más importante y el primero a llevarse a cabo en la mayoría de los casos, y la terapia adyuvante, que puede ser tanto quimioterapia citotóxica como dirigida o una combinación de ambas, y el tipo de tratamiento depende principalmente de la fase en la que se encuentra el tumor. Por tanto, para clasificar un tumor, el sistema de clasificación más comúnmente utilizado es el sistema de clasificación TNM, que clasifica el tumor en base a 3 variables. Una es el grado de penetración del tumor a través de la pared intestinal, de acuerdo si ha atravesado mucosa, submucosa, capa muscular, etc., la variable T. El número de ganglios regionales afectados, del inglés N, nodes, la presencia de metástasis distantes, M, y de acuerdo a estas 3 variables se obtiene una nomenclatura que nos permite reclasificar al tumor en fase 0, cuando el tumor es localizado en la superficie de la mucosa, que no la traspasa. En fase 1, el tumor ya invade la submucosa,
o la muscular propia, pero sin traspasar en ningún caso la capa muscular. En fase 2 ya el tumor atraviesa la muscular propia y se va hacia tejidos pericorrectales, penetra la superficie peritoneal visceral y llega a invadir estructuras próximas. Y ya en fase 3 el tumor ya invade órganos próximos y afecta ganglios. Y en fase 4, bueno, ya es un tumor diseminado que afecta ya órganos alejados como hígado, pulmón o huesos. En cuanto a los tipos de tratamiento del cáncer de colon, de acuerdo a las fases en las que se encuentra el tumor, si se encuentra en fase 1, se hace una cirugía y anastomosis, es el tratamiento estándar, y tiene un pronóstico bueno y no existen datos convincentes que apoyen la terapia adyuvante. En fase 2 se hace una cirugía un poco más amplia con anastomosis, y aquí existe la gran controversia entre los oncólogos si realmente la quimioterapia adyuvante es beneficiosa o no para el paciente. Ya en fase 3 se hace cirugía y no hay dudas del beneficio que brinda la terapia adyuvante a estos pacientes. Y en fase 4 se hace cirugía, claro, si es posible, y se aplica terapia adyuvante. Entonces aquí simplemente se muestran algunos de los tipos de terapia adyuvantes aprobadas por la FDA para tumores en fase 3. Simplemente ver que algunos de estos compuestos consiste en una combinación de compuestos citotóxicos, otros se aplican en forma de monoterapia, como usar la capecitabina, y el laboratorio que lo ha desarrollado. Y en fase 4 ya existe un mayor número de compuestos aprobados por la FDA. Simplemente mencionar estos dos últimos, que es el regorafenib, comercialmente conocido como Stivarga, o el aflibercept, Saltrap, que han sido desarrollados en el año 2012 para los pacientes con tumores en fase 4 o metastásico. Y bueno, cabe mencionar que las moléculas diana en la terapia dirigida, la gran mayoría, tienden a actuar sobre proteínas que forman parte de la vía PI3 quinasa y de la vía de RAF. Entonces aquí simplemente a modo esquemático mostrar en qué consiste la vía de la PI3 quinasa, que es activada por moléculas externas que activan un receptor, que activan entonces a la enzima PI3 quinasa, la cual cataliza la conversión de fosfatidinoinositol bifosfato a trisfosfato, y el fosfatidinoinositol trifosfato entonces recluta proteínas como ser AKT y BTK1, las cuales inhiben a este complejo que vemos aquí, que inactivan a esta proteína, llevando a la activación de mTOR, que es una de las proteínas críticas en esta cascada de señalización, la cual tiene entre sus proteínas diana P70S6 quinasa, que es objeto de estudio en este trabajo, y luego proteínas como ULK1 y ATGS13, que forman parte de la cascada autofágica. Y aquí también a modo esquemático la vía de RAF, que de la misma forma es activada por moléculas externas que activan receptores, que activan a la proteína RAS, la cual activa a la proteína MEK, que también va a ser objeto de estudio en este trabajo, que tiene como molécula diana más importante a ERK, que puede actuar tanto en sustratos que se encuentran en el citosol como sustratos que se encuentran en el núcleo. Y bueno, hablando un poquito del compuesto que hemos utilizado, el AZD6244, es un inhibidor de segunda generación que ha sido desarrollado recientemente por el laboratorio AstraZeneca. Es un inhibidor altamente selectivo de la proteína MEK1 y MEK2, con gran especificidad de acción, debido al sitio específico de del inhibidor, y mostró gran eficacia en modelos preclínicos y está siendo evaluado clínicamente en la actualidad. Por tanto, tiene un gran potencial para el tratamiento de varios tumores, en el cual encontramos también el cáncer de colon. Sin embargo, no existen hasta la fecha marcadores de respuesta eficaces a este agente. Nosotros sabemos que el proceso de desarrollo de un fármaco es un proceso lento, es un proceso costoso y muchas veces ineficiente debido a la diversidad de respuesta de los pacientes. Esto se debe en parte a que cada tumor presenta anomalías genéticas muy diferentes, ya sea entre tumores y dentro de un mismo tumor. Como resultado de esto, los pacientes responden de manera muy variable a los tratamientos. Entonces, ¿qué son los puntos importantes en el desarrollo de un nuevo compuesto? Evaluar, por supuesto, su toxicidad, solubilidad y otros factores farmacodinámicos, pero también realizar estudios paralelos de identificación de biomarcadores de respuesta. Esto nos permitirá identificar a aquellos pacientes que van a responder mejor a un tratamiento y en el caso en los cuales el tratamiento no es beneficioso, poder brindarle terapias alternativas.
lo que, bueno, es desde el punto de vista clínico muy importante. Entonces, la fase 1 de este trabajo consistió en la identificación de marcadores de respuesta en el tratamiento con AZD6244. Los objetivos específicos se enumeran a continuación y, a modo general, bueno, lo primero que se va a hacer es estudiar el efecto sobre AZD, sobre la proliferación celular y ciclo celular, para identificar aquellas líneas celulares que son resistentes al tratamiento con AZD y aquellas que son sensibles. Una vez identificado el grupo de líneas celulares sensibles y el grupo de líneas celulares resistentes, se procederá entonces, a partir del punto 3, por ejemplo, a estudiar la asociación entre los niveles basales de fosfo-ERK y el grado de inhibición de esta proteína con la resistencia a AZD. Seguidamente exploraremos la asociación entre el estado mutacional de los genes KRAS, BRAF y PI3 quinasa con la resistencia a este agente. También investigaremos el efecto de AZD sobre la fosforilación de dos proteínas, P70, S6 quinasa y RPS6, de la vía de las PI3 quinasas. Y investigaremos si existe asociación entre los niveles basales de estas dos proteínas con la resistencia a AZD. Finalmente, si existe una reversión de la resistencia al tratamiento utilizando inhibidores de estas proteínas. Entonces, el primer punto, entonces, estudiaremos el efecto de AZD sobre la proliferación celular. Para ello, realizamos estudios de proliferación de MTT, en los cuales se midió el porcentaje de proliferación en función de concentraciones crecientes de AZD, y si nosotros vemos a 10 micromolar, se identifica un grupo de líneas celulares altamente resistentes al tratamiento y un grupo de líneas celulares sensibles al tratamiento. En base al valor de IC50 de cada línea celular, tomando como punto de corte 1 micromolar, consideramos sensibles aquellas líneas celulares cuyo IC50 sea menor a 1 micromolar y resistentes aquellas cuyo IC50 sea mayor a 1 micromolar. Entonces, las 4 líneas celulares mostradas en rojo resultaron altamente sensibles al tratamiento y las 4 líneas indicadas en azul resistentes a AZD. A continuación, para comprender un poco mejor el efecto antiproliferativo observado en los ensayos de MTT, realizamos estudios de ciclo celular. Simplemente mostrar en la columna de la izquierda que las líneas celulares sensibles se produce una clara acumulación en la fase G1, que corresponde acá a la columna naranja del ciclo celular, en todas las líneas celulares, lo que indicaría entonces que este compuesto estaría a esta concentración actuando de forma predominantemente citoestática, produciendo un bloqueo en la proliferación de las células. Sin embargo, las líneas resistentes, si miramos también las columnitas que indican el porcentaje de células en fase sub G1, G1IS y G2M, vemos que no se altera el perfil de ciclo celular en estas líneas resistentes. Sin embargo, cabe destacar, por ejemplo, que la línea celular resistente H715 se produce una pequeña acumulación en la fase G1 que luego desaparece en el tiempo. Entonces, ya habiendo identificado el grupo de líneas celulares resistentes y el grupo de líneas celulares sensibles, procedimos a estudiar si existe una asociación entre los niveles basales de fosfo-ERK y la resistencia, basados en la hipótesis de que aquellas líneas celulares que estuvieran ERK constitutivamente activado, entonces serían más susceptibles al tratamiento con AZD que las otras líneas celulares. Entonces, cuando fuimos a hacer los estudios de fosforilación basal de esta proteína, sin embargo, no encontramos una asociación clara entre los niveles basales de esta proteína y la resistencia, ya que, por ejemplo, dentro del grupo de líneas celulares resistentes encontramos dos, las HGV y las CAPO, que tienen una elevada expresión basal de esta proteína, actividad basal de esta proteína, y sin embargo, estas otras dos líneas resistentes no la presentan. De la misma forma, aquellas líneas celulares que resultaron sensibles no presentan una activación constitutiva elevada de esta proteína. Por lo tanto, no hay una relación clara entre el estado de fosforilación basal de ERK y la resistencia.
A continuación nos preguntamos si AZD entonces quizá estaría inhibiendo a su diana MEC en las líneas celulares sensibles y no así en las líneas celulares resistentes. Para ello analizamos entonces el estado de fosforilación de la proteína diana de MEC, ERK, en concentraciones de AZD a 2 horas y a 24 horas. Si observamos el panel superior, vemos que a 2 horas la fosforilación de esta proteína disminuye tanto en las líneas celulares sensibles como en las líneas celulares resistentes. Por lo tanto, el compuesto AZD está inhibiendo de manera efectiva la proteína MEC en todas las líneas celulares, independientemente del tipo de respuesta AZD. Quisimos explorar esto a tiempos más largos, a 24 horas, pensando en la posibilidad que a tiempos más largos quizá las líneas resistentes ya no respondían tanto al tratamiento. Y aún así, a 24 horas, la fosforilación de ERK disminuye en todas las líneas celulares, con lo cual tampoco encontramos una relación con la resistencia y la inhibición de la fosforilación de esta proteína. A continuación, quisimos explorar si había una asociación entre el estado mutacional de los genes KRAS, BRAF y PI3 quinasa con la resistencia a AZD. De la misma forma, si nosotros observamos la tabla, por ejemplo, para mutaciones, basado siempre en la hipótesis que aquellas líneas celulares que tuvieran mutaciones en KRAS o BRAF, que son las proteínas que se encuentran en esta cascada de señalización, entonces tuvieran activada esta ruta de forma constitutiva y por lo tanto serían más susceptibles a AZD. Sin embargo, no logramos tampoco identificar una asociación clara entre el estado mutacional de estas dos proteínas con la resistencia, ya que tanto líneas celulares sensibles presentan o no la mutación y líneas celulares resistentes presentan también o no dichas mutaciones. Lo mismo acontecía con la PI3 quinasa. Tampoco encontramos un patrón que nos permitiera decir que la mutación en PI3 quinasa estuviera asociada a una mayor resistencia a este compuesto. Entonces, como alternativa, quisimos investigar si el efecto de AZD sobre la fosforilación de dos proteínas críticas de la vía PI3 quinasa, que son P70 y RPS6, que se encuentran aquí en la cascada de señalización de la PI3 quinasa. De forma interesante, encontramos que en las líneas celulares sensibles, cuando son tratadas con AZD, la fosforilación de estas dos proteínas, tanto de C6 quinasa como de RPS6, disminuye al ser tratadas con este agente. Sin embargo, cuando vamos a analizar el efecto de AZD sobre la fosforilación de estas dos proteínas en las líneas resistentes, vemos que el compuesto no es capaz de inhibir la fosforilación ni de P70 y C6 quinasa ni de RPS6, como se observa aquí en los Western blots. Quisimos entonces realizar estudios a 24 horas para ver si se mantenía el mismo patrón de respuesta. De forma interesante, entonces, en las líneas sensibles, el efecto AZD continúa disminuyendo la fosforilación de estas dos proteínas en las líneas celulares sensibles y en las líneas celulares resistentes, en las HGV, CAP y DLD, se observa el mismo patrón de respuesta que a 2 horas, es decir, que no se inhibe la fosforilación de estas dos proteínas. Curiosamente, en la línea celular HST15 no solo no ocurre una no disminución, sino que inclusive aumenta la fosforilación de estas dos proteínas, lo que se refleja más claramente en las densitometrías. Aquí vemos como en las sensibles disminuye claramente la fosforilación de estas dos proteínas, en las resistentes no disminuye, inclusive en las HST15 también resistentes hay un aumento en la fosforilación. Entonces, lo que quisimos entonces, lo siguiente que nos preguntamos es, ¿será que esta no inhibición de la fosforilación se debe a que estas proteínas están constitutivamente activas en estas líneas celulares y es por eso que AZD no logra inhibir esta fosforilación? Para ello entonces investigamos si existía una asociación entre los niveles basales de estas dos proteínas con la resistencia a AZD. Y curiosamente y de forma interesante, vemos que en las tres líneas celulares donde no ocurría una disminución en la fosforilación,
La fosforilación basal, tanto de P70S6 quinasa como de RPS6, está claramente aumentada respecto a las líneas celulares sensibles. No así en la línea celular HCT15, aquella que respondía aumentando la fosforilación en respuesta a ZD. Y finalmente, entonces, lo que quisimos hacer fue investigar si esta resistencia se revertía al utilizar inhibidores de estas dos proteínas. Entonces, aquí a modo de resumen, entonces en las líneas celulares resistentes HGV, DLD y CAPO presentan niveles basales aumentados de estas dos proteínas, lo que se ve aquí nuevamente en el Western blot, y los niveles de fosforilación no disminuyen en respuesta a ZD, lo que se observa aquí en el recuadro rojo. En la línea celular HCT15, también resistente, el patrón, la respuesta es un poco diferente, ya que los niveles a 24 horas aumentan en respuesta a ZD y tienen niveles basales mínimos. Entonces nos preguntamos si este aumento en los niveles de las proteínas sería el responsable de la resistencia a ZD. Para ello utilizamos un inhibidor de P3 quinasa y mTOR, que son proteínas que se encuentran directamente arriba en la cascada de señalización respecto a P70S6 quinasa y RPS6, y utilizamos el inhibidor PF, ya un inhibidor más específico de P70S6 quinasa. Aquí simplemente mostrar los Western blots control que me indican claramente que este compuesto, el BEF, está inhibiendo a su diana, mTOR, e indirectamente a la fosforilación de C6 quinasa y RPS6 en las líneas celulares que hemos realizado este estudio, las HGV y las DLD. Teniendo en cuenta entonces que sí estamos inhibiendo la actividad de estas proteínas, entonces procedimos a realizar los ensayos de proliferación celular por MTT para ver qué es lo que ocurría con la proliferación cuando tratábamos con AZD y los inhibidores. Y vemos aquí en la columna esta que cuando tratamos entonces las líneas celulares con el AZD más el inhibidor de P70S6 quinasa, se produce una disminución en la proliferación. Lo mismo acontece con la línea celular DLD1. Por tanto, sí que frente entonces a la inhibición de esta proteína, las células están proliferando menos. Y de la misma manera quisimos complementar este estudio con análisis de ciclo celular. Aquí tenemos nuevamente los Western blot control para mostrar que realmente se está bloqueando la actividad de las proteínas. Y nuevamente aquí tenemos graficado la fase sub G1, que es indicativo de muerte celular, y vemos que en presencia del inhibidor de P70 hay un claro aumento en el porcentaje de células en fase sub G1, o sea que habría, entonces en la línea extracelular habría muerte al poner el inhibidor. Lo mismo cuando vamos a realizar el estudio con la otra línea celular, también observamos un aumento de las células en la fase G1 del ciclo celular, mostrando claramente que entonces que sí que había una reversión de la resistencia al tratar con este tipo de inhibidores. Finalmente procedimos a utilizar un inhibidor más específico, el PF, que bueno, un compuesto que se liberó comercialmente hace no más de 2 años, que es un inhibidor ya específico de la P70, y vemos nuevamente, realizando los estudios en la línea celular HCT15, HGV y DLD, vemos que en presencia de PF, en los 3 casos, se observa un mayor porcentaje de células en la fase sub G1, es decir, un aumento en la muerte de estas células cuando son tratadas con el inhibidor. Bueno, esto entonces la primera fase de este trabajo, que consistió en la identificación de marcadores de respuesta, finalizó con estos trabajos de inhibidores, y voy a proceder entonces a describir la fase 2 de este trabajo, que es el papel de la autofagia en la resistencia al tratamiento con AZD6244. Bueno, a modo de resumen muy breve, comentar que la autofagia es un proceso que ya existe desde hace muchísimo tiempo, que se ha descrito este proceso en las células, y es un proceso que sirve para mantener la homeostasis general de la célula frente a situaciones de estrés, como son proteínas dañadas, organelos dañados como las mitocondrias, para de esta forma la célula deshacerse de esas proteínas dañadas o organelos y mantenerse así la homeostasis de la célula. Sin embargo, en los últimos años se ha establecido una relación entre este proceso
y enfermedades tan importantes como es el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas. Simplemente voy a explicar que existen varios tipos de autofagia. El tipo de autofagia que ha sido mejor caracterizado es la que se llama macroautofagia o comúnmente autofagia, que consiste en la formación de una membrana en el citosol de la célula que se va alargando para formar ya una vesícula cerrada denominada autofagosoma, que contiene componentes del citosol, que luego entonces se fusiona con estructuras como los lisosomas para de esta forma, mediante las enzimas hidrolíticas existentes en los lisosomas, proceder a la degradación de esos componentes citosólicos que son entonces devueltos al citosol de la célula para ser incorporados al metabolismo. Entonces, volviendo al tema de lo que es la relación entre autofagia y cáncer, se ha visto en los últimos tiempos que frente a situaciones de estrés, como es por ejemplo la presencia de un agente quimioterapéutico, las células tumorales responden frente a este agente induciendo autofagia. Entonces, a partir de estos estudios se ha intentado ver qué papel tiene la autofagia frente a la presencia de estos agentes quimioterapéuticos. Se han visto en infinidad de casos que la autofagia es como un mecanismo de defensa que pone la célula tumoral frente a la quimioterapia, y en otros casos, sin embargo, se ha visto que la autofagia contribuye directamente al mecanismo de muerte, lo que se ha llamado la muerte celular autofágica. O sea que entonces la autofagia en este tipo de situaciones tendría un papel igual, en algunos casos actuando como un mecanismo claramente protector y en otros casos contribuiría a la muerte del tumor. Entonces nos resultó interesante también para completar este estudio ver si la autofagia estaba involucrada en la resistencia al tratamiento por nuestro agente. Entonces, para este estudio hemos seleccionado una línea celular resistente, las HGV, y una línea celular sensible, las SW480. Entonces, aquí se enumeran los objetivos específicos de esta fase. Lo primero que estudiamos fue el efecto de AZD sobre la muerte celular en ambas líneas celulares, sensible y resistente, el efecto de AZD sobre la autofagia en la línea celular resistente y en la sensible, y luego estudiar el efecto de la inhibición de este proceso sobre la muerte inducida por AZD. Asimismo, estudiar el efecto de la inducción de autofagia sobre la muerte inducida por AZD. A continuación voy a proceder a esclarecer cada uno de estos puntos. En primer lugar, entonces, estudiamos el efecto de AZD sobre la muerte celular en la línea resistente HGV y en la sensible. Para ello utilizamos dos abordajes experimentales diferentes: el efecto sobre la distribución de las células en la fase del ciclo y el efecto sobre la muerte celular utilizando la técnica de Alensina y Teo. Entonces aquí vemos el efecto de AZD sobre la muerte celular en la línea resistente HGV. Vemos claramente por ambas técnicas, aquí a la izquierda es la técnica del análisis del ciclo celular y aquí la técnica del análisis de muerte con la enzima PI. Vemos en ambos casos que no ocurre alteración ninguna en el porcentaje de células en fase G1, ni en sub G1, ni tampoco se detecta muerte ni necrosis al tratar estas células con AZD, lo que comprueba nuevamente la alta resistencia de esta línea celular al ser tratados con dosis de 1 micromolar, 3 micromolar y 10 micromolar de este agente. Sin embargo, cuando vamos a estudiar el efecto de AZD sobre la muerte celular en la línea sensible de SW480, observamos, como habíamos visto en las primeras diapositivas, que a una concentración de 1 micromolar, que fue la utilizada en los ensayos primeros, se produce una acumulación de las células en la fase G1 del ciclo, indicando un bloqueo de la proliferación de estas células. Sin embargo, cuando se van a utilizar concentraciones mayores de este agente, 3 y 10 micromolar, no se observa acumulación, sino que se observa un aumento significativo en el porcentaje de células en fase sub G1, lo que es indicativo de muerte celular. De la misma forma, mediante la técnica Alexina IP, también observamos que si bien hay pequeños indicios de muerte a concentraciones de 1 micromolar, el efecto de muerte es muy importante a 3 y 10 micromolar. El proceso de necrosis, sin embargo, no parece ser un mecanismo importante en la acción de este agente. Entonces, a modo de resumen, en esta línea celular sensible, concentraciones de AZD 1 micromolar tenían un efecto predominantemente citoestático y concentraciones de 10 micromolar tienen un efecto claramente citotóxicos.
Entonces, a continuación, quisimos estudiar el efecto de AZD sobre la autofagia en ambas líneas celulares. Para estudiar la autofagia se utilizaron varios métodos de detección, como ser el estudio del nivel de proteínas autofágicas mediante Western blot. Específicamente se estudiaron LS32, P62, P-clina y ATG5, ATG12. Luego hicimos también estudios en la formación de orgánulos vesiculares ácidos. Simplemente mencionar que cuando hay inducción de autofagia, existe entonces, como mencioné en la primera diapositiva de la introducción, existe una fusión entre el autofagosoma con el lisosoma que tiene naturaleza ácida, formando el autofagolisosoma de naturaleza ácida. Por tanto, un tipo de estudio mide el grado de acidez de la célula mediante la formación de orgánulos vesiculares ácidos. Entonces, si hay un aumento en los autofagolisosomas, veríamos un aumento en la formación de estos orgánulos. Pero, sin embargo, también mencionar que este no es el método quizá más específico para la detección de autofagia, ya que existen otros procesos celulares que también contribuyen a la formación de orgánulos vesiculares ácidos. Y finalmente se realizó estudio de la redistribución de la proteína de fusión GFP-LS3 por fluorescencia. LS3 es una proteína que cuando hay inducción de autofagia se transforma de LS31 a LS32. LS32 se inserta en la membrana del autofagosoma y esto por microscopía de fluorescencia unido a la proteína fluorescente verde se observa como un puntillado característico cuando LS3 está en los autofagosomas. Entonces este es otro método muy utilizado para la detección de autofagia. Lo primero que nos preguntamos entonces, ¿será que AZD promueve la autofagia en la línea celular resistente HGUE? Y entonces, cuando realizamos los estudios del nivel de proteínas autofágicas mediante Western blot, observamos que LS32 no tenemos alteraciones de LS32 en presencia de AZD a 24, 48, 72 horas, lo que se observa claramente en la densitometría. Asimismo, cuando vamos a analizar los niveles de P62 es un sustrato que es degradado por la autofagia. Es un sustrato que también se inserta en la membrana del autofagosoma y es degradado por la actividad lisosomal en los autofagolisosomas. Por lo tanto, se utiliza una disminución de los niveles de este sustrato, se utiliza como marcador de autofagia. Tampoco logramos observar en presencia de AZD en esta línea celular disminución en los niveles de P62 en el tiempo. Cuando vamos a analizar los orgánulos vesiculares ácidos, que los voy a llamar OVAs, en el tiempo, tampoco observamos diferencias en el porcentaje de OVAs en el tiempo. Asimismo, el estudio de la redistribución de la proteína de fusión GFP-L3, tampoco en las condiciones tratadas se observa ese puntillado característico que estaría reflejando la formación de autofagosomas. Aquí se hace la cuantificación, se realizó la cuantificación de los puntos de GFP-LS3 por célula y vemos claramente que no hay un aumento en la cantidad de puntos de GFP-LS3 en presencia de AZD, lo que nos permite concluir que AZD no estaría induciendo autofagia en estas células, por lo tanto no estaría involucrado en la resistencia de estas células a la gente. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos, ¿será que AZD promueve la autofagia en la línea sensible de su W480? Y aquí, nuevamente, para refrescar un poco, hemos visto que AZD, 1 micromolar, tenía un efecto predominantemente citostático y nos preguntamos si esta concentración induciría autofagia. De la misma forma, hemos visto que AZD 10 micromolar tenía un efecto claramente citotóxico, con lo que nos resultó interesante ver si AZD utilizado esta concentración inducía autofagia. Y bueno, al realizar los estudios con AZD 1 micromolar, tampoco logramos detectar diferencias en los marcadores autofágicos LS3 y P62. Luego, al analizar la formación de OVAs, curiosamente ocurre sí un aumento en la formación de OVAs en el tiempo. Sin embargo, al estudiar la redistribución de la proteína de fusión GFP-LS3, no se observa un aumento en el en estas células frente al tratamiento. Si bien encontramos que sí existe un aumento en el OVAS, los marcadores quizá más fiables para la detección de autofagia, que son las técnicas utilizadas por Western blot y la distribución de GFP-LS3, nos permiten poder concluir que AZD no estaría induciendo autofagia en estas células, utilizado a esta concentración.
Y bueno, a continuación entonces nos preguntamos si AZD utilizado a concentraciones de 10 micromolar podría ser capaz de inducir autofagia en esta línea celular. Y efectivamente, cuando analizamos los marcadores autofágicos anteriormente mencionados, como el S3 y P62, si miramos aquí a la derecha, presencia de AZD, ocurre un marcado aumento en los niveles de LS32 al ser tratados con AZD. De la misma forma, si vamos a estudiar el sustrato autofágico P62, que es degradado por autofagia, vemos claramente que en el tiempo hay una degradación de este sustrato, que se ve más claramente aquí en los gráficos de densitometría. Vemos que hay una disminución. Para realmente asegurarnos que hay autofagia, decidimos entonces utilizar dos marcadores autofágicos más, que es ATG5, ATG12, que es un complejo que participa en las fases iniciales de la autofagia, en la formación del autofagosoma, y vemos también que hay un aumento claro en la expresión de esta proteína en el tiempo, lo que se refleja acá más claramente en la densitometría. Asimismo, cuando vamos a estudiar regina, que es otra proteína que interviene también en las fases iniciales de la autofagia, también observamos aumento en los niveles de expresión de esta proteína, aquí en la densitometría se ve más claramente en el tiempo. A continuación entonces hicimos los estudios correspondientes de OVAS y de la misma forma observamos un aumento muy marcado a 48 horas en la formación de estas estructuras ácidas y finalmente hicimos también estudios de la redistribución de la proteína de fusión PLS3 y vimos que en presencia de AZD 10 micromolar había un aumento en la cantidad de puntos de GFPLS3 por célula en las células tratadas con AZD 10 micromolar, lo que se refleja más claramente aquí en el gráfico. Como conclusión, entonces, podemos decir que AZD 10 micromolar estaría induciendo autofagia en esta línea celular a esta concentración. Entonces, bueno, a modo de resumen, hemos visto que en la línea celular sensible a concentraciones de 1 micromolar existiría predominantemente un bloqueo en la proliferación y no se detectó inducción de autofagia. Sin embargo, a concentraciones de AZD de 10 micromolar se detectaron aumentos en la muerte celular, en esta línea celular, acompañado de autofagia. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos fue qué papel tendría la autofagia en la muerte celular inducida por AZD 10 micromolar. ¿Será que la autofagia contribuye a la muerte inducida por AZD? ¿O será que la autofagia protege de la muerte inducida por AZD? Para responder estas interrogantes, entonces, estudiamos el efecto de inhibición de la autofagia sobre la muerte inducida por AZD utilizando tres tipos de inhibidores: bafiloricina 1, cloroquina y 3-metiladenina. Cabe mencionar que estos inhibidores actúan inhibiendo distintas etapas de la autofagia. La 3-metiladenina actúa inhibiendo etapas iniciales de la autofagia, en donde se está formando el autofagosoma. Es decir, que la 3-metiladenina inhibe la formación del autofagosoma. Por lo tanto, cuando nosotros queremos comprobar realmente que hay inhibición de autofagia mediante este compuesto, esto se refleja en experimentos de Western blot por una disminución en los niveles de LS3. Porque LS3, como he mencionado anteriormente, es una proteína que se ve aquí marcado en morado, que se inserta en la membrana del autofagosoma. Por lo tanto, si yo inhibo a este nivel antes de que se forme el autofagosoma, voy a detectar una disminución en los niveles de LS3, porque no voy a dejar que se forme el autofagosoma. Sin embargo, estos dos compuestos, la cloroquina y la bafiloricina, actúan inhibiendo etapas finales de la autofagia. Es decir, una vez que se formó el autofagosoma, inhibe la fusión del autofagosoma con el lisosoma. Por lo tanto, como resultado, los autofagosomas se acumulan en la célula y por tanto los niveles de LS3 aumentan. Entonces es importante hacer esta aclaración para el momento de interpretar los resultados. Entonces, a continuación estudiamos el efecto de la inhibición de autofagia por estos tres compuestos en esta línea celular. Estos son los Western blot control, tanto de bafiloricina como cloroquina, los que actúan en las etapas finales, y vemos claramente que LS3, tanto en ausencia como presencia de AZD, hay un aumento muy claro de LS32 en esta línea celular.
celular por estos dos compuestos, lo que nos estaría indicando que este compuesto efectivamente está inhibiendo la autofagia. De la misma forma, en los experimentos control para la metiladenina, vemos que LS3 disminuye en presencia de metiladenina, tanto en ausencia como en presencia de AZD. Analizamos también por OVAS, hicimos experimentos control y vemos que en los tres casos ocurre una disminución en la formación de orgánulos ácidos con estos tres inhibidores, aunque la disminución en el caso de la 3-metiladenina no fue significativa. Finalmente, entonces, quisimos estudiar el efecto de la inhibición de la autofagia sobre la muerte inducida por AZD. En la columna de la izquierda se muestran entonces el porcentaje de células UG1 cuando las células son tratadas con AZD exclusivamente respecto a las células tratadas con AZD más el inhibidor. Vemos claramente en el caso de la bafilomicina y la cloroquina que en presencia de dos inhibidores hay un aumento en la muerte celular inducida por AZD cuando está el inhibidor. De la misma forma, cuando utilizamos 3-metiladenina, se observa un aumento, aunque este aumento no es significativo. Cuando vamos a realizar los estudios complementarios con anexina P, observamos también un patrón de respuesta similar, ya que observamos un aumento en la muerte cuando estas células son tratadas con bafilomicina y cloroquina, de la misma forma que cuando son tratadas con metiladenina, pero sin embargo, en el caso de la 3-metiladenina, el aumento es menos significativo comparado con los otros dos inhibidores. Entonces, bueno, a partir de estos resultados podemos concluir que efectivamente, si yo al inhibir la autofagia, las células estarían muriendo más, entonces lo que me estaría esto demostrando que en estas células de autofagia tendría un papel protector frente a este agente. Entonces, finalmente, para concluir este estudio, nos preguntamos la interrogante opuesta, ¿será qué es lo que pasa si nosotros inducimos la autofagia sobre la muerte celular inducida por AZD? Para ello utilizamos el inductor clásico de autofagia, que es la rapamicina, que como todos sabemos es un inhibidor de mTOR, y mTOR hoy se sabe que es un regulador crítico de la autofagia, inhibiendo este proceso. Por lo tanto, rapamicina al inhibir mTOR, entonces, y mTOR al inhibir la autofagia, la rapamicina estaría induciendo la autofagia. Entonces aquí el Western blot control para demostrar efectivamente que la rapamicina induce la autofagia, y aquí bajo los ensayos de muerte celular que nos muestran efectivamente que en presencia del inductor de autofagia las células estarían muriendo menos, lo que corrobora los resultados anteriores con los inhibidores, mostrándonos claramente que la autofagia tendría un papel protector en estas células. Y con esto finalizar este estudio y simplemente proceder a leer las conclusiones, que lo voy a hacer en inglés debido a que el título de doctor se solicitó con mención internacional. The proliferation of human colorectal adenocarcinoma cell lines is affected by the MEK inhibitor ACG in such a way that they can be classified according to their IC50 value in sensitive IC50 less than 1 micromolar and resistant IC50 more than 1 micromolar cell lines. The antiproliferative effect of ACG on sensitive cell lines is due to an accumulation of cells in the G1 phase of the cell cycle. However, resistant cells do not undergo accumulation in any phase of the cell cycle. ACG inhibits colony formation, anchorage-independent growth to a great extent in the sensitive cell lines LS1774T and 1829. Nevertheless, in the resistant cell lines TLT1 and ACT15, the ACG inhibitor effect is slighter, corroborating that these cells are highly resistant to this drug. ACG inhibits phosphorylation of the target of MEK, ERK, over time in both sensitive and resistant cell lines, indicating that resistance to ACG is not associated with a lack of inhibition of MEK. Likewise, there is no association between ERK basal activation and resistance to ACG. Analysis in
KRAS, BRAF, and PIK3CA genes show that there is no close association between the mutational status of these genes and sensitivity to ACD in the colorectal carcinoma cell lines studied. ACD inhibits S6K and RPS6 phosphorylation in sensitive cell lines, but not in the AGUE-C1, CACO2, DELT1, and ACT15 resistant cell lines. In the case of the latter, these proteins' basal phosphorylation levels are minimal, and increasing phosphorylation of these proteins after treatment can be observed. The high phosphorylation levels of these proteins in AGUE-C1, CACO2, and DLT1 resistant cells could be responsible for the lack of ACD inhibitory effect on these proteins' phosphorylation and thus activation of these molecules in these cells. In AGUE-C1, DLT1, and CACO2 cells, resistance may be mediated by a pre-existing basal activation of these proteins and by lack of inhibition of this activity after ACD treatment, whereas in ACT15 cells, resistance may be mediated by an increase in activation of these proteins in response to ACD treatment. The combination of ACD with these proteins' direct and indirect inhibitors leads to a reversal of resistance in AGUE-C1, DLT1, and ACT15 cells. In the AGUE-C1 resistant cell line, ACD does not induce accumulation of cells in any phase of the cell cycle, nor cell death at any concentration used, which is indicative of the high resistance of these cells to treatment. Moreover, ACD does not induce autophagy in this cell line, suggesting that this process is not involved in resistance to drug treatment. In SW480 sensitive cell line, low concentrations of ACD cause a cytostatic effect as the cells accumulate in the G1 phase of the cell cycle, but induction of autophagy is not observed. However, at higher concentrations, ACD acts as a cytostatic drug, leading to cell death, which is accompanied by autophagy induction. Cell death induced by high concentrations of ACD is increased when this drug is used in combination with autophagy inhibitors, such as baphlomycin, chloroquine, or 3-methyladenine. However, increasing cell death in the presence of 3-methyladenine is slightly significant, which would be due to the fact that this compound is not an effective autophagy inhibitor in these cells and under these experimental conditions. High concentrations of ACD used in combination with a classic autophagy inductor agent rapamycin produce an increase in cell survival. These results suggest that autophagy could be acting as a protective mechanism in response to ACD treatment. The use of autophagy inhibitors in combination with a MEK inhibitor, ACD, could be an interesting therapeutic tool for sensitizing colon carcinoma cells to treatment with MEK inhibitors. Thank you. Gracias.